Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta. Buen día, Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Bien, bien. Bueno, Bien. varios temas y pocos minutos. Vamos a ver cómo administramos. En todo caso, si le parece, vamos a comenzar con su percepción personal, su comentario. Por este nivel de conflictividad, no sé si hay algún precedente, tenemos entendido que no, a este nivel de crispación no se había llegado todavía. Bueno, digamos, no sé, en este periodo de gobierno, cuando me refiero al periodo de gobierno me refiero a 2005 a la fecha. Sí. Antes claramente sí, ¿no? Claro. Recordemos que durante el año 72, para poner un ejemplo, hubo 6 meses de huelga en la No, educación. desde ya. Me estoy refiriendo básicamente al periodo de gobierno. En este periodo, yo diría que, salvo algunas situaciones puntuales, no se ha llegado quizá al nivel de calificación o de referencias, ¿no? En lo que tiene que ver con los adjetivos, digamos, que se han utilizado, ¿no? Distinto es eso a los niveles de movilización y demás, porque sí hemos tenido conflictos sindicales, naturalmente, en otros sectores. Recordemos la banca oficial, por ejemplo, donde hubo efectivamente un conflicto largo, complejo, difícil de resolver. ¿Y duele más la descalificación cuando viene de un compañero, en teoría? Bueno, duele cuando uno percibe que no es justa, ¿no? No justa en el sentido de la lógica reivindicación de los trabajadores de sus derechos y sobre todo sus necesidades, ¿verdad? Usted no habrá visto a un miembro del gobierno hacer referencia a que las reivindicaciones son injustas, nadie lo ha dicho. Simplemente se ha planteado lo que se ha hecho, los convenios que están firmados, y acá me permito recordar a José Delía, ¿no? Presidente histórico de la CNT, que decía... Los convenios son hechos para firmarse. Los convenios son hechos para firmarse. Y bueno, y toda esta situación debería ser considerada también a la hora del balance, porque si bien el salario docente es un salario, sobre todo el de ingreso, digamos, es un salario que evidentemente no permite trabajar en las condiciones que deberían trabajar los docentes, aún sí ha tenido un crecimiento muy grande. Esto pasa en muchos sectores de la actividad económica, ¿no? Yo diría, nosotros tenemos hoy la jubilación mínima ubicada en 5.400 y pocos pesos. Nadie puede vivir con eso, obviamente. Pero esas pensiones, cuando llegó el gobierno del Frente Amplio, eran de 500, 600, 200 pesos, ¿no? Entonces, nadie puede negar el avance, nadie puede decir que es suficiente, digamos, ¿no? Yo creo que esto debería permitir un diálogo mucho más racional, un diálogo mucho más pensando en la perspectiva, además. Estoy convencido que va a haber un tercer gobierno del Frente Amplio, por tanto creo que pueden asumirse desde el punto de vista de la fuerza política, del gobierno no, porque el gobierno termina, pero digo de la fuerza política, compromisos hacia adelante. De hecho hay uno, que es el 4.5 destinado a la educación, pero recordemos que ese 4.5 fue con un PBI que no llegaba a los 20.000 millones de dólares, hoy estamos en casi 50.000 millones de dólares, quiere decir que obviamente en materia de cantidad de recursos, este PBI es mucho más. Claro. Ministro, y volviendo a las calificaciones, ¿cuál es la que, desde su punto de vista, por injusta, duele más? Porque no en vano apelábamos al concepto de compañeros, porque en definitiva de eso se trata, ¿no? El sindicalismo, cuando va contra un gobierno del Frente Amplio, hay allí una cosa fratricida. Sí, yo creo que hay que respetar los ámbitos, ¿no? Uno, más allá de que pueda eventualmente votar la misma fuerza política, tiene roles totalmente distintos y no hay que entreverarlos, porque entreverarlos genera una gran confusión. Hay un rol de quienes tienen la conducción del movimiento sindical y hay un rol de los que tenemos responsabilidad de gobierno, y eso no se puede entreverar más allá de que uno luego pueda o no eventualmente encontrarse en lugares comunes, porque vamos a ser claros, tampoco toda la conducción de las organizaciones gremiales de ninguna clase son frente amplistas. Por suerte hay blancos, colorados, miembros de otros sectores en la dirección de los sindicatos, ¿verdad? Pero creo que lo que de alguna manera duele más es precisamente no considerar, no mostrar junto a las necesidades, también reconocer los avances. Hay gente que lo hace, ¿no? Pero digo, en esta última etapa, sobre donde además obviamente hay situaciones internas a nivel del movimiento sindical, todos vimos lo que pasó en el acto, ¿no? Cuando una marcha continuó por delante del estrado y siguió hacia la Casa de Gobierno, cosa que no era lo que el PCNT había definido. Bueno, evidentemente también hay dificultades allí para llevar adelante la conducción, como la podrá tener el gobierno también, ¿no? Pero quiero decir, es claro que hay situaciones distintas y miradas diferentes respecto a lo que se ha hecho y lo que se debe hacer desde el gobierno. ¿Usted coincide con el presidente de la República que muchas veces detrás de lo que puede llegar a ser un reclamo, una reivindicación justa, existe la lucha de poder interna en el gremialismo?
Bueno, yo sería un ingenuo si dijera que no sé ese tipo de cosas. Obviamente en el movimiento sindical hay tendencias, siempre las hubo, y esas tendencias se expresan también en lo que es las situaciones de tensión, cuando se generan conflictos y demás, con miradas diferentes respecto a cómo actuar en la realidad. ¿Y hay que contener la tendencia radical, ministro? No, yo lo que creo es que hay que hacer las cosas bien, digamos, ¿no? Hay que hacer las cosas bien y sobre todo estar tranquilo con uno mismo, eso es lo importante, ¿no? La asignación de recursos a la educación en general es la que el Frente Amplio se comprometió en su programa de gobierno. Entonces, nos podrán decir que es insuficiente, que no alcanza, que se precisa más, que se ha ejecutado inadecuadamente, que se podría haber ejecutado mejor. Todos esos argumentos son de recibo. Lo que no es de recibo es que no hemos cumplido con el programa, porque el programa dice que asignamos estos recursos y estos recursos se han ido asignando. Bien, un paréntesis. ¿La universidad queda afuera de esta rendición de cuentas? Bueno, nosotros recibimos el día jueves o viernes en la mañana una delegación del PIT-CNT, integrada por los dos coordinadores, Fernando Pereira y Marcelo Audala, en la cual nos plantearon su aspiración a que la universidad tuviera una partida equivalente a la de la ANEP. Nosotros contestamos que de alguna manera la rendición ya estaba cerrada, porque la rendición tiene un proceso también, ¿no?, de análisis de los artículos y demás, desde el punto de vista jurídico, pero que en principio teníamos disposición a considerar la propuesta, veíamos que era de recibo, por lo menos, para no generar una situación de desigualdad, que es la que se mantuvo durante todo el periodo, 80-20 era la relación de los recursos que iban al Parlamento. Entonces, entendiendo esto, tomamos la decisión de comunicarnos con nuestros legisladores en ese mismo momento, lo hice yo personalmente, con nuestro coordinador de bancada, el diputado Roque Arregui, para plantearle la posibilidad de una reunión rápida luego de entregado el proyecto de rendición de cuentas para analizar esta posibilidad. Lo haremos en la tarde de hoy. Si la bancada de legisladores del Frente Amplio entiende adecuado iniciar este proceso, bueno, habrá que ver del articulado enviado por la Universidad de la República, porque la Universidad de la República, como organismo del artículo 220 de la Constitución, envía su mensaje, bueno, desde allí, cómo se votan artículos que permitan equiparar el 3%. Pero esto es un acuerdo político entre el Poder Ejecutivo y la bancada de legisladores. Bien, ¿no colide esto, Eduardo, con lo que ya acordó entonces la bancada del Frente Amplio reunida a los efectos de decir, señores, esto es lo que hay, sobre esto hay que trabajar? No, no colide porque precisamente no hemos tomado ninguna decisión sin consultar a la bancada. Lo que hemos acordado en esta rendición de cuentas es que el gobierno, los miembros del Poder Ejecutivo y su bancada de legisladores, que es lo mismo, digamos, ¿no?, ambos somos el gobierno, vamos a trabajar en forma coordinada y conjunta. Entonces, la idea es que hoy en la tarde se analice esta posibilidad y si hay acuerdo, se vaya hacia adelante. Si no lo hay, no se irá. Bien, apuntan a que, o sea, apuntan no, porque ahora ya el Poder Ejecutivo le pasó la pelota al Legislativo. Pero, ¿qué esperan de ese tratamiento? ¿Redistribución de gastos? ¿Reasignación de recursos? Bueno, yo primero soy muy respetuoso de lo que hace el Parlamento, entre otras cosas porque estuve en el Parlamento. Por ejemplo. Y no me gustaba que me mandaran paquetes cerrados, ¿no? Pero de cualquier manera se ha trabajado. Esto no es un paquete cerrado. Se ha trabajado con la bancada de legisladores, posibilidades los legisladores tienen de, si encuentran caminos, reasignar recursos. Esto es un derecho del legislador, de la misma forma que la oposición tiene la posibilidad de plantear alternativas también. Creo sí que se ha hecho un trabajo previo de información, que quizás en otras oportunidades no se hizo de la misma manera, ¿verdad?, para que los legisladores tuvieran la información previamente y de alguna manera el mensaje ya estuviera en lo posible acordado, ¿verdad? Yo creo que modificaciones importantes, en mi opinión, no va a haber, pero esto es mi opinión, ¿verdad? Pueden haber, sí, modificaciones como han habido en tantas otras rendiciones de cuentas, ¿no? A veces se plantea cierta confusión respecto a que esta es la última rendición de cuentas. Es la última en la que pueden articularse algunas redistribuciones de gastos, no así la del próximo año, que será simplemente decir, esto me entró y esto gasté. Exacto, sí, sí. La próxima rendición no permite incrementar el gasto ni realizar modificaciones, porque es el año electoral, así como tenemos un plazo para normas de seguridad social y tenemos plazo para ingresos de funcionarios públicos. Está bien, eso es previsión de que no se utilicen en el año electoral mecanismos que puedan tratar de tener un impacto justamente sobre la decisión
de los ciudadanos el día que van a votar, ¿no? Bien, ministro, voy a un tema de coyuntura antes de seguir avanzando en otras cuestiones que tienen que ver con esta rendición. El título del observador de hoy, abren ventana permanente para poder desafiliarse de la SAFAP. Hemos preparado un informe que queremos compartirlo con ustedes. La iniciativa implica brindarle la posibilidad a los trabajadores privados de elegir el sistema jubilatorio que prefieran. Actualmente la única opción es el esquema mixto del Banco de Previsión Social y las administradoras de Fondo de Ahorro Previsional, las AFAP. Según indica el observador, a partir de esta modificación, los trabajadores de entre 40 y 50 años podrán elegir si continúan en el sistema mixto o se pasan al público exclusivamente. En este último caso, el ahorro que tenga el trabajador en la AFAP pasará directamente al Banco de Previsión Social. Para realizar el cambio, el proyecto de ley estipula la creación de una oficina dentro del BPS, donde se simulará la jubilación por ambos mecanismos. De esta forma, se le brindaría más herramientas al interesado para elegir su sistema jubilatorio. Esta iniciativa del Ejecutivo también abrirá la posibilidad de cambiarse durante un año para los trabajadores mayores a 50 años. Según el matutino, la franja de trabajadores en la edad permitida para iniciar hoy el traspaso alcanza unos 140.000 activos. Pero, ministro, ¿esto es efectivamente así? En términos generales, sí, es un tema muy complejo técnicamente, pero efectivamente lo que hemos buscado en el marco del Diálogo Nacional por la Seguridad Social es alcanzar acuerdos, y yo diría acuerdos amplios además, en lo que tiene que ver con otorgar al ciudadano el derecho de tomar decisiones a determinada altura de su vida laboral respecto a continuar aportando al sistema privado o volver al sistema de distribución del Banco de Previsión Social, en este sistema público, digamos. En este sentido, entendemos que esto es un derecho de los ciudadanos. Muchos ciudadanos se han afiliado a las AFAP y no han aportado nunca. Otros se han afiliado y han aportado durante un determinado tiempo porque eventualmente superaron el límite y han quedado dentro del sistema, pero no se van a jubilar nunca por el sistema. Otros efectivamente sí aportan con niveles durante largos periodos por encima del aporte que va al Banco de Previsión Social y por tanto van a tener una jubilación por la AFAP, pero entendimos que entre esos 40 y 50 años es el momento de la vida laboral de la persona donde uno puede más o menos tener una idea de lo que tiene y de lo que cómo va a continuar su vida laboral, ¿verdad? ¿Está ponderado el riesgo, por ejemplo, para el sistema de ahorro previsional? Sí, sí, totalmente. No está previsto que esto desestabilice de ninguna manera. Es más, las propias AFAP han participado del diálogo y han también sugerido mecanismos. Yendo a lo grosero, ministro, no sí, está... no se va a caer el sistema. Exacto. Exactamente, para nada. Es más, nuestra expectativa es dar la oportunidad. Yo no puedo evaluar, pero lo que no queremos es que la gente tome decisiones sin el asesoramiento previo del Banco de Previsión Social. Esto es muy importante porque es muy difícil prever el futuro. Entonces, cuando uno ya tiene una determinada etapa de su vida laboral resuelta, supongamos a los 45 años, pero todavía le quedan 15 para llegar a la edad jubilatoria, bueno, ahí está en condiciones de evaluar. Bueno, yo voy a seguir en los medios de comunicación, mi salario va a estar en este nivel, y por tanto me conviene o no mantenerme en el sistema. Porque cuando se ingresó, la mayor parte de la gente lo hizo con escaso conocimiento y además luego no se le permite salir. Entonces creemos que esto es un gran avance en términos de libertades de los ciudadanos para optar mantenerse o no en el sistema. Comienza ahora en breve el nuevo sistema, digamos. Nos queda una instancia final de convocatoria del Diálogo Nacional sobre Seguridad Social, del cual no solo va a surgir esto, va a surgir iniciativas sobre jubilación parcial, que también más o menos se ha conocido a través de los medios, que tiene que ver con la posibilidad de jubilarse por la mitad del tiempo que el trabajador tiene como carga horaria, o sea, venir aquí en vez de 8 horas, 4 horas por día y cobrar por esas 4 horas y luego las 4 horas de jubilación. Esto nos parece que también va en la misma línea, en la línea de abrir posibilidades ante nuevos tiempos, ¿verdad? Nuevas formas de encarar el trabajo y demás, y un proyecto de modificación de los baremos para medir la discapacidad, que va a ser muy importante para que muchas personas con discapacidades puedan efectivamente llegar a la jubilación. Bien, y habrá simuladores, por otra parte, ahora con esto de la tecnología. Exactamente, habrá simuladores, pero nuestra idea es que quien pase por el proceso sea asesorado adecuadamente por el Banco de Previsión Social y luego tome libremente su decisión
de mantenerse en el sistema o irse del mismo. Bien, volviendo a algunos cuestionamientos que han surgido de algunos sectores sindicales, se le advierte a usted y se le dice, pero ministro, ¿cómo puede usted estar llevando adelante una política que sigue teniendo a tanta cantidad de gente por debajo de los 14.000 pesos? Le consta, o sea, no tenemos que abundar en detalles porque todo el mundo lo ha escuchado. Para nada. Yo digo, cuando uno sale de las fronteras del Uruguay y dice que el salario real promedio, superó el 42% en los últimos 8 años, nadie le cree. A mí me pasa lo mismo cuando era edil, ¿no? Le decía, los ediles no tienen remuneración en el Uruguay. Se reía todo el mundo, ¿no? En cualquier parte del mundo, porque nadie cree que los ediles tengan apenas un viático que le dan sus sectores, ¿no? Esto es igual. No hay un proceso que pueda ser medido con este volumen de crecimiento del salario real. Por algo pasamos de discutir los 10.000 pesistas a discutir los 14.000 pesistas, porque evidentemente hubo una alza muy importante, pero además, y lo reconoce el documento del Instituto Cuesta Duarte y demás, hemos puesto el acento con mucha fuerza en los salarios más bajos, ¿verdad?, para lograr más equidad y lograr mejorar sectores eternamente postergados. Trabajadores rurales, trabajadoras domésticas, trabajadores del comercio, de los servicios, donde hay núcleos duros, digamos, de trabajadores que aún hoy están por debajo de este salario, ¿no? Comparemos esta situación con salarios que están muy por encima de esto. Bueno, hemos tratado de construir equidad y si uno analiza el informe, por ejemplo, del Banco Mundial, para poner un ejemplo, el Banco Mundial dice que la causa fundamental de avance en materia de pobreza que el país ha tenido, o sea, la caída del 40 al 12,5, se explica fundamentalmente por la política salarial que ha privilegiado a estos sectores. Claro. Y además, sí, y yo creo que tan importante como esto, es el tema del empleo. Los uruguayos, en cualquier encuesta de opinión pública, visualizan el empleo como su principal preocupación, ¿verdad? Esto recién ahora ha empezado a descender porque tener empleo era una cosa que no era fácil en el Uruguay. Hoy mucha gente tiene la posibilidad de optar, cambiar, elegir. Entonces, mantener el empleo debe ser nuestra preocupación fundamental, sobre todo cuando el temporal a nivel internacional tiene el volumen que tiene hoy, ¿no? Exactamente. Brenta, también aludía usted hoy a las jubilaciones bajas, que aún siendo muy bajas fueron de una fuerte recuperación en el último tiempo, y está esta gente, 500.000 personas, 500.000 trabajadores que ganan 14.000 pesos y que ven en la televisión imágenes como esta que vamos a compartir. O sea, esa sensación que queda muchas veces de indefensión, de desprotección. Estoy hablando de los psicólogos del Codicen, gente que va, marca, pone el dedito y se va a su trabajo particular o privado. Sí. Y esto parece ser apenas la punta del iceberg en una cantidad de cuestiones que se vinculan al área, sobre todo pública. Gente que indolentemente va, marca y no va a trabajar al sector público, sí lo hace en el sector privado. ¿Cómo se observa este tipo? Porque allí también está el 14.000 pesista, por decirlo en alguna forma, a mí no me da para nada, y estos fenómenos hacen esto. Sí, yo creo que es una vergüenza, ¿no? Francamente una vergüenza. Si uno mira este tipo de situaciones, obviamente comprende. Primero, estamos muy lejos de creer, de comprender que los trabajadores públicos somos servidores públicos, ¿no? Yo no soy trabajador público, yo trabajé en la actividad privada toda mi vida, y en parte me atrae volver a la actividad privada, ¿no? Pero quiero decir, siempre viví de mi trabajo, digamos, nunca tuve la posibilidad de tener un trabajo con estabilidad, con una cantidad de aspectos asegurados, con un salario mínimo que hoy, no me quiero equivocar, pero hace 2 años estaba en 14.000 pesos, ustedes imaginen dónde está ahora, salario mínimo de toda la administración pública. Entonces, evidentemente, estas cosas resultan indignantes, ¿no? Yo creo que hay que actuar con mucha fuerza frente a este tipo de temas. ¿No fue tibia la respuesta de la administración? Bueno, yo no conozco exactamente los pasos que ha dado la ANEP respecto a esta situación. Hay un proceso además que hay que seguir, es un presumario, luego un sumario y dar garantías al funcionario público de que efectivamente no se lo está persiguiendo por otra razón. Pero lo que está claro es que debe haber una fuerte condena social a este tipo de cosas y luego también las sanciones correspondientes. En nuestro caso hemos aplicado fuertes sanciones cuando hemos detectado, no situaciones de este tipo. ¿Pero parecidas a esto? No, situaciones básicamente donde, por ejemplo, se han perdido juicios porque el abogado no llega en tiempo y forma o no defiende adecuadamente los intereses de la administración. O sea, el Estado pierde un juicio porque el abogado llega tarde. Y, por ejemplo. Bueno, a veces es bastante insólito. Por algo el presidente pidió hace pocas semanas atrás a todos los ministerios y organismos de la administración pública que
que se remitieran todos los juicios pendientes y los juicios ganados y perdidos. Bueno, se habló de, o usted habló de una intención muchas veces de desestabilizar el gobierno, lo que no sucedió ni siquiera durante la administración del doctor Valle, cuando estaba en el medio de aquella fenomenal crisis. ¿Advierte ese tipo de actitudes? Por ejemplo, específicamente hablando de las declaraciones de José López o lo que el presidente de la República me dijo, representaba una amenaza. Para él eso es una amenaza. Comparar lo que está pasando en Brasil y decir que puede venir esa situación en Uruguay es una amenaza para el presidente. Cuando uno escucha ese tipo de cosas, debe decir con franqueza, duda si responderlas o no, ¿verdad? Pero a veces hay que responderlas porque si no se van instalando en el escenario como cosas que efectivamente pueden pasar. Yo creo que es un gravísimo error comparar situaciones como la de Brasil, espontáneas, convocadas a través de las redes sociales, válidas, pero son así, expresión de los sectores medios, reclamando básicamente mejora de los servicios públicos, confrontando eso con la inversión que se ha hecho en la estructura edilicia para el Mundial y las Olimpiadas. No estoy justificando, estoy diciendo esto es lo que pasa en Brasil. En Uruguay no pasa nada de esto. Nosotros no tenemos un Mundial, no estamos construyendo estadios, no hemos postergado inversiones para hacerlas en otras áreas, ¿verdad? Salvo en áreas que el país necesita, como la inversión en energía, inversión en infraestructura y demás, para poder seguir creciendo y mejorando las condiciones de vida. Entonces, soltar alegremente, digamos, ¿no?, en un medio de comunicación que ven cientos de miles de personas, que aquí pueda repetirse situaciones como esta, me parece que exigen una respuesta contundente, ¿no? Y yo creo que además invalidan al que la dice, porque ¿qué pasa en Brasil? La gente se expresa porque no encuentra canales de expresión. ¿A través de quién? De las organizaciones sociales que canalizan históricamente la discrepancia popular, el rechazo a las políticas del gobierno. En el Uruguay, por suerte, no solo los partidos políticos son fuertes y logran canalizar el disgusto de la población con determinados temas, sino también las organizaciones sociales y el propio PIT-CNT ha tratado de ponerse siempre en la cabeza de las reivindicaciones. Entonces, que esto provenga de un dirigente sindical, efectivamente es la demostración contundente de que no ha comprendido su rol ni conoce la historia del movimiento sindical, ¿verdad? Yo prefiero, lo he dicho 1000 veces, yo quiero organizaciones sindicales fuertes y organizaciones empresariales fuertes para poder discutir con actores que uno sabe que si acuerda, garantizan los acuerdos, ¿no? ¿Esto debilita el movimiento sindical? Bueno, obviamente que sí, si pasara, pero es que esto no pasa en el Uruguay. No ha pasado. No, digo, estas posturas planteadas en estos términos lo debilita. Yo creo que lo pone en una situación en la que no está, porque con las dificultades que pueda tener el movimiento sindical, como la tienen otras organizaciones sociales, sigue siendo la referencia de aquellos que buscan mejorar sus condiciones de vida, cuestionar acciones del gobierno, como sucede en un sistema democrático, ¿verdad? Bueno, el ministro quiere instituciones empresariales fuertes y gremios fuertes. Richard Reed, gremialista, quiere un ministerio fuerte, no bicéfalo. Dice que es un ministerio bicéfalo. Bueno, yo no voy a responder eso, se responde solo, digamos. Hemos actuado en nuestro ministerio con absoluta coherencia. Usted no sabrá nunca cuándo estuvo el ministro o su secretario, porque hemos actuado en absoluta coherencia. Realmente no comprendo esa afirmación ni entiendo a qué responde. Ha sido muy amable, Eduardo. Con mucho gusto. El señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Presentó SECOM, primer servicio de compañía.